Sí. Fantástico, bueno. Les cuento un poco. Vamos a empezar con una parte que es bastante, una parte cortita que es teórica, que es como para que entiendan para qué se usa un CRM, cuáles son sus funcionalidades, para qué le sirve al vendedor, y después ya vamos a practicar directamente desde una cuenta prueba que tenemos creada en el HubSpot, y les voy a ir mostrando cómo tienen que hacer cada paso dentro del CRM. Esta clase la estamos grabando justamente porque si después ustedes tienen cualquier duda, cualquier consulta, no se acuerdan cómo crear un contacto, cómo crear un negocio, lo que fuese, pueden volver ahí y si no, por supuesto, me pueden llamar. ¿Sí? Para los que no saben qué es un CRM, lo que hace un CRM es un Customer Relationship Management. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos es manejamos las relaciones con los clientes todo a través de este sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Toda actividad que nosotros tengamos con nuestro cliente o con nuestro prospecto, la registramos acá. Yo les voy a contar una serie de situaciones y me van diciendo si alguna vez les pasó. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en varias empresas en donde tienen un grupo comercial muy grande. Y, por ejemplo, un vendedor quiere empezar a venderle un producto nuevo a algún cliente y para poder fijarse qué es lo que está comprando, cuál es su rubro y demás, tiene que volver a buscar o en el sistema de facturación o empieza a buscar un montón de correos electrónicos a ver qué fue lo último que vendió, qué fue lo último que le dijo, o tiene que buscar en las conversaciones de WhatsApp, a ver, bueno, qué es lo que conversé, qué plan de financiación le di, toda esta información. Entonces, muchas veces eso lo que hace es que nosotros perdamos efectividad. Todo el tiempo que nosotros podríamos invertir en llamarlo y cerrar la venta, la perdemos buscando información de este cliente que la tenemos diseminada en distintas plataformas. ¿Sí? Otra situación que es muy común es que, por ejemplo, cuando hay grupos comerciales muy grandes o cuando, por ejemplo, tenemos un vendedor en la calle y un vendedor en el mostrador, a veces el cliente se comunica con el mostrador en vez de comunicarse con el viajante y entre ellos no se comunican. Entonces, algo que yo le vendí a un cliente mío, después llama para terminar de cerrar el negocio con el mostrador y yo como viajante o como vendedor no me entero. ¿Sí? Muchas veces los clientes hablan a la empresa porque entienden que estamos compartiendo la información entre todos los miembros de la empresa, pero después al final el que mantiene la relación constante con el cliente no se enteró. ¿Sí? O por ejemplo, muchas veces pasa con los equipos de cobranza. Tal vez uno como vendedor le quiere vender a alguien que lamentablemente tiene la cuenta bloqueada porque debe facturas o porque tuvo alguna cuestión financiera, y el vendedor, al no saber que tiene la cuenta bloqueada, le vende igual. ¿Sí? Toda esta información que tiene que ver con el manejo de la relación que nosotros tenemos con el cliente, lo que hace el CRM es guardarlo todo ahí. ¿Sí? Entonces, en el CRM podemos registrar todo lo que son las llamadas, podemos registrar los correos electrónicos, podemos adjuntar los presupuestos que nosotros le mandamos, podemos anotarnos, por ejemplo, tareas de seguimiento. Nosotros estamos trabajando en una empresa ahora que es una empresa que vende maquinaria agrícola. Imagínense una empresa que está gestionada por un hombre muy grande hace muchos años, y entonces los vendedores tienen la costumbre de anotarse los prospectos en un cuadernito. Y ahí anotan todo. Tienen, por ejemplo, llamar a Camila Rocha, es de tal empresa, está interesada en tal sembradora. Todo eso está puesto solamente en una hoja de papel. Imagínense que cada vez que tienen que acordarse, bueno, quieren venderle un tractor usado, se tienen que poner a buscar toda esa hoja de clientes a ver a quién le pueden vender ese tractor. Piensen todo el tiempo que se invierte en buscar información del cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con el CRM? Básicamente, esto que hablábamos de la efectividad, ahí vamos a tener toda la información de nuestro cliente, va a estar en un solo lugar, no está diseminado ni en múltiples plataformas ni en muchas empresas, queda todo registrado ahí, ¿sí? La consistencia, muchas veces, ¿cuántas veces les ha pasado que lo llaman del banco o que lo llaman de algún servicio y lo llaman 2 o 3 veces para ofrecerles el mismo servicio que ustedes 2 o 3 veces le dijeron que no están interesados? Y eso a uno como cliente le molesta, porque piensa, a ver, estos no están registrando lo que yo estoy diciendo y me están haciendo perder a mí el tiempo por algo que yo ya dije que no me interesa o que sí me interesa. ¿Sí? Entonces, la consistencia de esto lo que nos va a permitir es que manejemos todos la misma política, el mismo criterio. Ya cuando el cliente nos dijo que no o el cliente nos dijo que sí, toda esa información queda registrada ahí. Entonces, si otro vendedor lo tiene que llamar por otra razón, tiene toda la información de lo que pasó con ese cliente. Después, por supuesto, tenemos la organización.
Hoy que tenemos múltiples plataformas, tener la posibilidad de tener todo directamente en el CRM es una ventaja tremenda. ¿Por qué? Porque el correo puedes mandarlo desde el CRM, pues, por ejemplo, si ustedes bajan la aplicación del HubSpot al celular, pueden directamente hacerle llamadas al cliente desde la aplicación y entonces ya queda registrada la llamada en el CRM. Y además el CRM nosotros se los unimos con las plataformas, por ejemplo, con la página web, entonces toda la interacción que tenga un usuario en el sitio va a estar también registrada ahí. Entonces se une todo lo que es la comunicación que tiene el vendedor con todo lo que es la parte del marketing digital. ¿Sí? Queda todo guardado en el mismo lugar. Y por supuesto, ¿qué es lo que nos permite el CRM? Ser más productivos. En esto de que nosotros podemos ponernos, por ejemplo, tareas de seguimiento, acordarnos a quién tenemos que llamar, si por ejemplo mandamos un presupuesto y poder ponernos un recordatorio a las 48 horas de llamar y decir, ¿lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Te interesó? ¿No te interesó? Al tener toda esa información ahí, podemos usar el CRM también como una agenda personal, ¿sí? Porque nos permite hacer la planificación de ese día. Si yo digo, bueno, a este cliente lo tengo que llamar mañana, a este otro cliente lo tengo que llamar pasado mañana, y así tengo toda la información de lo que tengo que hacer dentro del CRM, ¿sí? Muchas empresas, cuando nosotros empezamos con este tema del CRM, lo que nos dicen es que los vendedores no usan esta herramienta, que los vendedores no van a estar cargando información en el CRM. Pero realmente la herramienta es para el vendedor, ¿sí? A los que más les sirve cuando aprenden a utilizarla, cuando entienden la funcionalidad, cuando entienden todo el tiempo que les ahorra a ellos el sistema, los primeros que quieren usar la herramienta son los vendedores, ¿sí? Porque no hay que pensarlo como un lugar en donde nosotros vamos a completar datos. Por ejemplo, yo hablé con Jorge para ofrecerle un servicio de selección. Y no es que tengo que pensar como, uy, tengo que ingresar al CRM y poner la información de lo que hablé. Incluso, cuando ya estoy hablando con Jorge, tengo abierta la computadora y empiezo a escribir dentro del CRM lo que estoy conversando con él. Cuando empiezan a entender la funcionalidad del CRM, el poder que tiene el CRM, enseguida se enganchan con el sistema, ¿sí? Nunca lo piensen como un lugar donde ustedes tienen que cargar la información, porque si no lo van a pensar como una pérdida de tiempo, como que ¿para qué estoy haciendo esto si tengo que cargar la información ahí? Porque bueno, la empresa está encaprichada con empezar a trabajar con base de datos, o no, piénselo como que es la herramienta que ustedes tienen para mejorar sus ventas. Si alguno de ustedes, por ejemplo, trabaja a comisión, el CRM les permite ser mucho más productivos para vender más en el mismo tiempo. Entonces, sus planes de comisión, sus objetivos y demás, probablemente los puedan alcanzar más rápido, porque tienen toda la información en un mismo lugar. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? Perfecto. ¿Dudas, consultas, inquietudes? No. Seguimos. ¿Qué es lo que nos permite saber el CRM? Básicamente, el CRM nos permite saber quiénes son nuestros clientes, cómo me comunico con un cliente o con un prospecto, si este cliente ya nos ha comprado nuestros productos, ¿qué es lo que nos compró? ¿Hace cuánto tiempo nos compró? ¿Por qué ese cliente nos dejó de comprar si esa información está registrada en el CRM? ¿Cuál fue el proceso de venta anterior? ¿Quién lo atendió? ¿Qué plan se le ofreció? Toda esa información nos permite saber el CRM, ¿sí? Y además, como está vinculada con la página web, podemos saber, por ejemplo, si visitó nuestra página. Podemos ver, por ejemplo, qué promociones más le interesaron unas que otras. ¿Cuántas veces lo visitó? ¿Cuántas veces entró a nuestra página? Entonces, toda esa información también la tenemos ahí. Y como ustedes ya saben, el que más sufre cuando el equipo comercial no está en la misma página es el cliente. Porque nos pasa a nosotros como consumidores. ¿Cuántas veces tenemos que ir a un lugar y volvemos a lo mismo? Tenemos que repetir cosas que nosotros ya dijimos. Entonces, cuando nosotros nos contactamos con una empresa, lo que estamos buscando es poder satisfacer una necesidad. Queremos comprar un producto o queremos adquirir un determinado servicio. Y la empresa tiene que estar preparada para atender a ese cliente de manera integral, sin hacerle perder el tiempo al cliente. ¿Sí? Entonces, vamos a esta parte que ya empezamos 100% a analizar la estructura del CRM. ¿Alguna duda respecto a la funcionalidad? ¿No? No, No, perfecto. no, todo claro. Bárbaro. Bueno, les voy a contar cómo es la estructura de este CRM, que es con el que nosotros venimos trabajando. Hay muchos otros CRMs dando vueltas. Nosotros la verdad es que es con el que, es con el que hemos podido validar las funcionalidades. Entonces siempre recomendamos este CRM porque es con el que hemos trabajado y sabemos que funciona y vemos que podemos integrarlo. Entonces, bueno, nos ha parecido siempre el óptimo.
Básicamente, esta es la estructura que tenemos en el CRM y esta es la estructura que yo les voy a estar contando a lo largo de la parte práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en el CRM? 4 objetos básicos. Tenemos contacto, tenemos la empresa, tenemos el negocio y tenemos las tareas. Estos 4 elementos están interrelacionados. Es como piensen como un proceso de venta normal, ¿sí? Todos estos elementos nosotros los tenemos interrelacionados y siguen como un determinado proceso, ¿sí? Nosotros queremos contactarnos con una persona, probablemente nos asignamos una tarea, esta persona es parte de una empresa, y lo que nosotros vamos a buscar es poder hacer un buen negocio, ¿ya? Entonces, vamos a cada uno en particular. En lo que es la parte de contacto, es lo que nosotros llamamos nuestra base de datos. Ahí tenemos el nombre de nuestros clientes o nuestros posibles prospectos. Tenemos acá, por ejemplo, en la parte de contactos, la posibilidad de determinar el ciclo de vida en el que está ese cliente, si ese cliente ya empezó, si ese cliente está en proceso, si ya se convirtió en un cliente, si ese cliente por algún motivo nos abandonó, ¿sí? Y contiene todo lo que es la parte demográfica y de contacto digital, que es lo que yo les decía. Yo ahora les voy a ir mostrando, pueden ver, por ejemplo, todo lo que haya traccionado desde la parte digital. Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Yo fíjense que les puse. La primera parte donde dice pueden completar el correo electrónico, el nombre, el puesto, si es, por ejemplo, estamos hablando con el responsable de compras, si estamos hablando con el responsable de pagos, si estamos hablando con el titular. El lead status es básicamente el estado del lead que, para hacérselos más sencillo, es el prospecto, ¿sí? Si nosotros con este prospecto, con este cliente que es un prospecto, ya nos contactamos, todavía no podemos hacer el contacto, ya le mandamos una propuesta, y el producto visto, ¿sí? Y después, ¿cuál es la parte de la inteligencia del CRM? Que es lo que yo les decía. Podemos tener registrados los correos que enviamos, las llamadas que realizamos, podemos coordinar la parte de reuniones, tenemos todo lo que es la secuencia de tareas y podemos guardar los documentos que enviamos. Por ejemplo, llamando una cotización y puedo dejar registrada la cotización en el CRM. Entonces, si alguna vez quiero volver a verla, puedo verla desde ahí. O si yo tengo un equipo comercial y tengo vendedores a mi cargo, puedo ver cuáles son las cotizaciones que han estado enviando cada uno de ellos, ¿sí? Después la parte de empresas es muy similar. Cada contacto está asociado a una empresa. Entonces, en la empresa tenemos la misma información. Tenemos lo que es la parte del dominio, la dirección, la industria, la cantidad de empleados y demás. ¿Qué es lo bueno de la parte de empresas? Si esta empresa en algún momento ya ha estado registrada en el HubSpot o el HubSpot tiene información, cuando ustedes escriben el dominio, directamente les trae la información de esa empresa. Supongamos, ustedes me registran a mí como cliente, entonces ponen correo electrónico, ponen cuando me crean el contacto, camila@estudiorochedasoc.com.ar. HubSpot toma este dominio y se fija si ya hay una empresa que tenga ese dominio. Y ahí, por ejemplo, directamente me crea la empresa. Yo no tengo que ir a crearla manual, sino que ya me la trae. Entonces ya registra la empresa, pone Estudio Rocha y trae toda la información que tiene, ¿sí? Y después vamos a la parte que es para la que estamos acá, que es para el tema de los negocios, ¿sí? ¿Qué es lo que cuando nosotros recomendamos que ustedes vayan guardando negocios? Cuando vemos que este cliente, que ya es cliente, o este prospecto, está interesado en adquirir nuestro producto o servicio, ¿sí? Nunca les recomendamos que pongan negocios en la etapa muy temprana del primer contacto, porque van a estar cambiando un poco las estadísticas de venta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo escribimos el negocio? Cuando vemos que alguien está interesado en nuestro servicio, interesado en nuestro producto. Los negocios que podemos poner, el producto, el tipo de negocio, la fecha de cierre, cuál es el valor de la venta que estamos haciendo, en qué etapa está. Podemos estar, por ejemplo, en la etapa de que le envíe la cotización, puede estar en la etapa de que, por ejemplo, está pidiendo autorización. Después tenemos que ese negocio lo ganamos o ese negocio lo perdimos. Las dos etapas sí o sí se tienen que registrar. Y después ahí es lo que dice, tenemos para poner notas, reuniones, podemos asociarle tareas a los negocios y demás. Y por último, tareas, que para mí es una de las que a los vendedores o a los equipos comerciales más les sirve, es que puedan ir registrándose las tareas que tienen que ir haciendo con cada uno de sus contactos, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, tengo que volver a hablar con tal persona, tengo que mandarle el presupuesto a tal persona, hacerle el seguimiento a tal persona. Y lo que tiene de positivo es que cuando van trabajando, esa misma empresa tiene varios vendedores
registrados en el HubSpot, están usando todos el HubSpot, yo puedo asignarle una tarea a otra persona. Supongamos que yo trabajo con Facundo, que todos lo conocen a Facu, y tengo un contacto de un cliente que está interesado en la parte digital. El que se encarga de hacer toda la parte de comercialización digital es Facundo. Entonces, en ese caso, yo puedo registrar que hablé con Sofía, que estaba interesado en que le mandáramos una propuesta de marketing digital, y esa tarea se la asigna a Facundo. Entonces, el sistema le avisa a Facundo que tiene una tarea nueva con un contacto y le explica todo lo que yo le puse, ¿sí? Entonces ya esa tarea la tiene que seguir Facundo. Y el sistema le manda todos los recordatorios y le manda toda la información. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Sí, ¿Cuál es la información que, ahora ya vamos a pasar a la parte práctica, pero esto me parece muy importante? ¿Cuál es la información que el equipo de ventas debe registrar? Y acá, chicos, esto no se lo pueden olvidar, porque si se lo olvidan, el sistema empieza a perder utilidad. Es como cualquier sistema. Para que el sistema a nosotros nos sirva y nos ayude, tenemos que nutrirlo de información. Si al sistema no lo nutrimos de información, es una herramienta vacía, entonces no les va a poder servir, ¿sí? Primero, los intentos de comunicación. Cualquier intento de comunicación con el cliente, ya sea por llamada, por correo electrónico, porque le hayan mandado un WhatsApp, por lo que fuese, tienen que quedar registrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ahí podemos ir viendo el seguimiento del contacto que ha estado manteniendo ese vendedor con ese cliente o que ha intentado mantener con ese cliente, ¿sí? Los ciclos de vida y los estatus del prospecto. ¿Esto por qué es tan importante? Supongamos que nosotros tenemos un prospecto que está en la etapa de oportunidad. Ya nos contactamos, tenemos este cliente potencial que está interesado, que le gusta nuestra propuesta, y entonces de repente su jefe les dice, bueno, tírame todos los clientes que están en proceso de aceptar una propuesta. Si ustedes le pusieron al cliente que está en etapa de oportunidad, le pueden pedir al sistema que les tire todos los clientes que están en esa etapa, en ese ciclo de vida, ¿sí? Entonces, al tirarles toda esa información, ustedes ya tienen todo guardado ahí. Lo mismo les pasa con el estatus del prospecto, si se intentaron contactar o si en ese momento se contactaron y fue un mal momento y no les pudo atender, o si le dejaron un mensaje, lo que fuera. Es muy importante que usen las etapas del prospecto o los ciclos de vida, porque después pueden sacar información sobre eso, ¿sí? Y el reporte de los negocios cerrados, por supuesto, que dejen registrado ahí todos los negocios que cierran, ¿sí? ¿Por qué? Porque además en el HubSpot tenemos un panel en donde ustedes pueden ir siguiendo cómo vienen con la facturación, cómo vienen con los cierres de venta, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Aquellos que tienen equipos comerciales o que trabajan por comisión o que trabajan con objetivos de venta, lo que les va permitiendo este panel es ir haciendo foco, porque vas viendo, bueno, estoy a 15 de junio y tengo un objetivo de 3 millones y estoy en 2 millones, bueno, fantástico. Les va permitiendo hacer la proyección. ¿Sí? Chicos, estas tres cosas no se las pueden olvidar. Pueden olvidarse de cargar la foto, pueden olvidarse de anotar algo en particular, pero toda esta información siempre tiene que estar, porque es lo que les va a servir a ustedes. ¿Sí? Bueno, vamos a ir acá. ¿Están viendo el HubSpot? ¿Están viendo un sistema? sí. Sí. Bueno, esto es cómo se ve el HubSpot, ¿sí? Yo acá creé una empresa prueba, nosotros tenemos el nuestro propio, pero acá creé una empresa prueba como para que podamos ir jugando juntos con esto, ¿sí? Lo primero que ven acá, vamos a poner cualquiera, yo ahí se los explico esto, pero vamos a poner un panel. Vamos a configurarle esto, crear panel, ¿sí? Bueno. Cuando ustedes abran el HubSpot, lo que van a ver siempre va a ser esto. Esta primera etapa es una etapa donde tenemos todo lo que son los paneles, ¿sí? Esto que yo les decía. Cuando ustedes vayan a ir creando negocios, toda esa información va a ir quedando registrada acá. Pero eso vamos al final de la capacitación. Vamos primero a la parte que yo les decía de contactos. Ustedes acá tienen todo lo que es la parte de contactos, contactos y empresas, ¿sí? Conversaciones, todo lo que es la parte de la bandeja de entrada, marketing, que eso es lo que está asociado con la parte de marketing digital,
Ventas, que vamos a estar trabajando sobre negocios y tareas. Después tenemos la parte de servicios. Vieron que hay muchos servicios que se manejan con tickets. Nosotros en este caso en particular no vamos a estar trabajando con los tickets, pero bueno, sepan que está esta funcionalidad. Y ya después tenemos, bueno, todo lo que es la parte de análisis y paneles. Vamos a contactos, que es lo primero que van a estar haciendo. Con los contactos nosotros tenemos dos opciones. La que yo les recomiendo en primera instancia es que si ustedes tienen un sistema de facturación, importen la información de los contactos directamente al CRM. ¿Para qué? Para que directamente les traiga todas las empresas o todos los contactos que ustedes tienen creados, ¿sí? Para no tener que cargar uno por uno manual. ¿Cómo lo van a importar? Súper fácil, ponen en importar acá, y directamente le piden hacer una importación y les va a pedir que carguen una planilla de Excel. Y les pide que validen cada columna del Excel con la columna que tiene el HubSpot. Si ustedes esto nos animan a hacer, nos avisan a nosotros, nos pasan el Excel y lo cargamos nosotros, ¿sí? Acá tienen, bueno, acá por ejemplo, estos son todos los contactos que ustedes tendrían, esto porque es una empresa a prueba, ¿sí? Pero acá tendrían todo un listado de un montón de contactos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden, por ejemplo, filtrar por propietarios, si tienen más de una persona en el equipo de ventas, por ejemplo, Jorge y Pablo, que son dos los que van a estar trabajando, pueden ver los contactos que tiene Jorge, los contactos que están asignados a Pablo. Después, por ejemplo, tenemos la fecha de creación, cuando creamos este contacto, fecha de la última actividad. Después tenemos todo un montón de filtros que podemos ir filtrando por lo que nosotros querramos. Fíjense que acá tenemos todas estas posibilidades de filtro, ¿sí? Bueno, supongamos que nosotros queremos ver el contacto de Camila Rocha. Ustedes van a tener toda esta información, qué es lo que se ve primero, Camila Rocha, el correo electrónico, el número de teléfono, quién es el propietario, qué empresa tiene asociada. Fíjense que yo esta empresa no la creé, se creó sola. La fecha de la última actividad y toda esta información que tiene acá, que ya es fecha de creación. ¿Sí? Espérenme un segundo que se... Ahí está. Vamos a ver para atrás. Cuando ustedes importen desde su sistema de facturación, acá van a tener un montón de clientes. Entonces, supongamos que yo quiero entrar a ver qué es lo que se ha estado haciendo con Camila. Ingreso acá. Y esta es la información que ustedes van a ver de este contacto, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen el nombre y el apellido de la persona, en qué puesto trabaja y en qué empresa trabaja, ¿sí? Y esta información es muy importante y está muy buena, que es el acerca de este contacto, ¿sí? Entonces acá pueden poner nombre y apellido, el correo electrónico. Esto es lo que yo les decía del dominio. Al escribir el dominio, directamente les está tomando la empresa. Si ustedes, por ejemplo, cargan camilestudiorocha@gmail, no les va a traer la empresa, ¿sí? Porque, por supuesto, no tiene un dominio que pueda encontrar. Número de teléfono, el propietario del contacto, contactado por última vez, y acá podemos ver, etapa del ciclo de vida, puede ser un lead, que podría ser un prospecto, una oportunidad, cuando ya a ese cliente más o menos le interesó lo que estamos haciendo, cliente, y ya van a evangelizador, nosotros no lo usamos, pero bueno, hasta cliente, ¿sí? Y después pueden ver el estado del lead, que es el estado del prospecto, si ya lo hablaron, si está en curso, si está en un negocio abierto y demás. Esto es lo que yo les decía que pueden completar. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Es que ustedes estas propiedades del contacto las pueden editar. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que vende fitosanitarios. Va a vender, por ejemplo, no sé, fertilizantes al campo. Y ellos necesitaban saber si ese campo tenía tanta cantidad de hectáreas, qué es lo que cultivaba maíz, trigo. Toda esa información la necesitaban. Entonces, ustedes acá, en ver todas las propiedades, podemos hacer la edición y podemos crear la cantidad de campos que quisiéramos. Por ejemplo, Jorge y Pablo, ustedes lo que podrían preguntar, por ejemplo, es si es una industria metalúrgica, o qué tamaños de motores compran. Son motores chicos, son motores grandes, qué consumen. Toda esa información la pueden ir registrando. Entonces está bueno que antes de sentarse a usar el Hackbot, piensen qué información necesitan tener para cerrar la venta, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, ustedes cuando vamos para atrás así, les muestro bien cómo ingresar, donde tienen el acerca de este contacto,
acerca de este contacto, pueden ver todas las propiedades y directamente administrar propiedades, ¿sí? Una vez que entran acá a administrar, es ahí donde les va a mostrar. Fíjense que tenemos para cambiar propiedades del contacto, propiedades de la empresa, propiedades del negocio y propiedades del ticket que nosotros no lo usamos, ¿sí? Entonces yo lo que quiera, puedo crear una propiedad y escribirle lo que sea. Quiero hacerle una pregunta, no sé, la antigüedad, lo que sea. Vos podés poner todo lo que ustedes quieran ahí. Por eso, antes de empezar a usarlo, piensen en la información que necesitan tener de esos contactos, ¿sí? Ese es todo lo que tenemos de el acerca de. Con esto de que está grabando está media lenta la compu. Bueno. Acá estamos. Después acá abajo, que es lo que les va a mostrar, es que como nosotros les vinculamos el HubSpot con el sitio web, ahora no porque no, es una empresa prueba, pero si yo les mostrase la cuenta de cualquier otro cliente, acá por ejemplo, si yo ya hubiese ingresado al sitio web de esta empresa prueba, ya me hubiese aparecido acá, que tengo una visita y en qué fecha lo visité, ¿sí? Entonces ahí, en la parte de actividad del sitio web, van a poder ver qué actividad tiene esta persona dentro del sitio web. ¿Está? Y después, esto que es muy importante, vamos acá a la etapa de la cronología, que es lo que ustedes van a estar viendo generalmente cuando se pongan a trabajar sobre esto. Por ejemplo, acá te dice que el contacto está creado, o sea, lo escribí yo manual, no es que me entró por la página web o que me entró por algún otro medio, sino que yo lo creé. Voy a crear contacto y escribí Camila Rocha, de tal empresa, bla, bla, bla. Si directamente, por ejemplo, una persona, nosotros hacemos un formulario de contacto dentro de la página web y la persona llena ese formulario y nos pone, por ejemplo, soy fulano de tal empresa, y nos manda la consulta. Toda esa información del formulario de contacto de la página se pega directamente en el HubSpot, ¿sí? Tienen toda la información de lo que esa persona pidió ahí. Y entonces acá, contacto creado, les aparece que se creó directamente desde la página web, ¿sí? Y acá, por ejemplo, yo puedo registrar una llamada. Tenemos acá que se registró una llamada el 26 de junio, entonces acá tenemos toda la información. Yo lo creé hoy, ese contacto pasó a lead, o sea, empezó a ser un prospecto, y se registró que lo habríamos llamado hoy a la mañana, ¿sí? Acá, ¿qué tienen? Notas. Acá pueden crear las notas que ustedes quieran, la información que les parezca relevante la pueden crear directamente por acá. Correos, directamente pueden o crear un correo y mandarlo desde acá, esto se asocia con su Gmail o con el sistema de correos que utilicen, o si no usan la integración, digamos, pueden escribir que le mandaron un correo acá, en registrar un correo, ponen que le mandaron un correo pidiéndole tal cosa a tal cliente, ¿sí? Lo positivo es que acá tanto en la parte de correos electrónicos como en la parte de llamadas, acá abajo, en ese botón, supongamos que yo digo, bueno, le enviamos una cotización de selección de personal, por decirles ahí. Acá directamente, por ejemplo, podría adjuntar un archivo, puedo adjuntar la cotización que le envié, puedo crearle una tarea de seguimiento y decirme, bueno, recordame este tema mañana, el lunes, el martes, el miércoles, puedo poner la fecha personalizada, digo, bueno, yo sé que esta negociación va a tardar 20 días y puedo poner que me recuerde acá 20 días, entonces supongamos que le pongo el día lunes, ¿sí? Registrar actividad. Entonces acá ya quiero registrar la actividad. Llamadas, acá lo mismo, podemos, si ustedes tienen, volvemos a lo mismo, si tienen la app en el celu, cuando hagan la llamada, directamente van a poder hacer, les va a llegar para que hagan el registro, o pueden ustedes registrarla de manera manual. Digan, por ejemplo, hablamos sobre la selección de personal, completan todo. Resultado de la llamada, pueden poner si lo pudieron conectar, que en este caso sería conectado. Si lo llamaron y no les atendió, tienen que poner que está ocupado o que no tuvieron respuesta, o que ese cliente dejó un número que es incorrecto, cuando le dice que está fuera de área o que no funciona, ¿sí? Y directamente acá pueden hacer lo mismo, crear una tarea de seguimiento, recordame esta llamada el miércoles, y registrar la actividad. ¿Estamos? Entonces, si yo me voy a actividad de este lado, fíjense que toda esa información ya está guardada. Me muestra que hoy le
que registró un correo, que registró una llamada, y acá me dice las 2 tareas que este contacto tiene pendientes. ¿Sí? ¿Claro hasta acá, chicos? Perfecto. Sí. Bárbaro. Y esta es la otra parte que es muy importante, que es la información que tenemos más que nada en la parte de negocios. Acá en la primera parte les dice que es esta la empresa de Estudio Rocha, que está asociada a este contacto a esta empresa. Y acá en negocios yo le puedo pedir que me agregue un negocio. ¿Sí? Supongamos que el negocio, esto que estoy hablando, yo le mandé la cotización a este cliente, entonces dije, bueno, el negocio es selección de personal. En la etapa del negocio podemos poner, por ejemplo, contrato enviado, podría ser cotización. Estas etapas del negocio, tanto como las propiedades de contacto, las pueden editar. Entonces, antes de empezar a crear negocio, fíjense si esos son los pasos que cubre su proceso de ventas. Hay empresas que, por ejemplo, tienen que tener gente que vende maquinaria. Cita programada, después presentación de la propuesta, después firma del boleto de compra-venta, y así sucesivamente. Hay otras empresas que directamente es que se envió el presupuesto y si eso se cerró o no se cerró. Entonces piensen en su proceso de ventas y armen todas las etapas del negocio pensando en su proceso de ventas, ¿sí? Entonces acá cuando ustedes pongan la información, bueno, pongo contrato enviado, cantidad, y acá le puedo poner, por ejemplo, que, no sé, 20.000 pesos, el monto del negocio, la fecha de cierre, para cuándo debiera estar cerrado esto, el propietario, la cuenta está creada en nombre del Facu, y tipo de negocio, nuevo negocio. ¿Sí? Acá me dice, es que asociemos este negocio con esta empresa, que es Estudio Rocha, con este contacto. Esta parte de agregar productos es muy interesante, pero es una función paga. Nosotros lo que estamos usando es un sistema que es 100% gratuito, ¿sí? Pero bueno, hay empresas que lo pagan y ahí puedes poner los productos que vos tenés y le vas seleccionando qué productos son los que vos les estás vendiendo en esta propuesta, ¿sí? Entonces le ponemos acá, crear. Bueno, acá fíjense que ya les aparece. Acá nos fuimos directamente, se está viendo el negocio. Quiero volver para atrás para que lo vean. Bueno, acá por ejemplo tengo todo el listado de los negocios y acá ya está en este estado, contrato enviado. Y acá ya me está sumando el total 20.000. Por eso es muy importante que usen toda la funcionalidad del CRM, más si siguen objetivos de venta. Pongan, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la posibilidad? ¿Le vendí, no le vendí? ¿Le mandé la cotización, no le mandé la cotización? ¿Cuánto es lo que estoy cerrando o no? Y después, este negocio yo puedo decirle, bueno, vamos a entrar a este negocio y quiero saber si lo gané o lo perdí. Lo puedo ir pasando de estado, ¿sí? Y vamos a ir a la parte de, otra vez de contactos, para terminar de ver las funcionalidades que tienen ahí. La parte de contactos, chicos, es lo más fundamental, que es lo que van a estar trabajando todo el tiempo. Ya con la parte de empresas, generalmente no van a estar trabajando tanto porque una vez que tienen un cliente que es al que le llaman constantemente, ya sea el titular de la firma, o el responsable de compras, o al que sea que estén llamando, generalmente siguen manteniendo la relación con este contacto, bueno, por supuesto, a no ser que se vaya. Entonces, volvemos acá al contacto de María Camila, y ven acá que ya se creó el negocio, tengo acá que hay un negocio en proceso, y acá, por ejemplo, puedo decirle, cárgame un archivo, y le cargo directamente eh, le puedo cargar directamente la cotización que le mandé. Entonces ahí me queda todo registrado, ¿sí? Después la parte de listas, sería medio complicado explicárselos ahora, pero es por si ustedes después quieren armar de su base de datos, sus bases de datos, ¿sí? Filtrando por alguna cuestión de los contactos. ¿Todo claro de los contactos hasta ahora, chicos? ¿Todo bien? Bien. ¿Les parece muy chino o no? No, es bastante amigable. Es súper fácil de usar. Súper Súper. práctico. Tal cual. Fíjense que, por ejemplo, ¿qué pasaría si no puedo importar mi base? O si por alguna razón, no sé, supongamos que un cliente que vino al mostrador. Y entonces no lo pude importar porque nunca compró, o sea, no lo pude importar de mi sistema de facturación. O como no ingresó por la página, tampoco tengo ese contacto registrado. Entonces, bueno, quiero crearlo, ¿sí? Puedo poner acá crear contacto, y esto es de lo más sencillo. Supongamos que vamos a crear a Juanchi. Entonces ponemos Juan,
le pongo estudio Rocha, yasoc.com.ar, directamente nombre le pongo Juan Ignacio, escribo Rocha acá, propietario del contacto, bueno, en este caso porque está la cuenta de nombre de Facu, pero podría ser Jorge, Pablo, Sofi, Brenda, el que sea que está como propietario del contacto. Cargo, y acá le puedo poner, no sé, responsable de redes, le escribo el número de teléfono, ya me pierdo con los celulares por eso. Etapa de vida del contacto, puedo poner que es una oportunidad o porque es un cliente que ya vino a comprar. Estado del lead, directamente le puedo poner, por ejemplo, un negocio abierto. Y le pongo crear contacto. Miren lo que tardé en crearlo. Nada. Menos de 2 minutos, ¿sí? Y como la empresa ya estaba creada, directamente van a ver que ahora me lo asocia. Fíjense acá es un contacto nuevito, no tiene ninguna información, y acá ya directamente tengo asociada a la empresa, porque la empresa ya la tomó por el dominio, ¿sí? Con empresas es lo mismo que lo que están haciendo con contactos, pero acá, supongamos que nosotros, fíjense que ahí Estudio Rocha ya está creada, yo esta empresa, les reitero, no la creé, se creó sola cuando copié el dominio, pero podría, por ejemplo, crear una empresa. Y ahí le puedo escribir nombre del dominio de la empresa, que puede ser, por ejemplo, bremocor.com.ar, nombre, Bremocor, propietario de la empresa, puedo copiarle todo lo que es la industria, el número del teléfono, el tipo de empresa, ciudad, estado, región, toda la información que a ustedes se les ocurra, la pueden completar. Y esta es la que yo les digo, que ustedes, antes de traer toda la información, se fijen qué información de la empresa necesitan para cerrar el proceso comercial. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, crear la empresa o traerlas, es lo mismo. ¿Sí? Vamos ya a la parte de negocios, que es una de las partes que para mí es muy importante entender y hacerlo a conciencia. Ustedes lo que van a estar viendo acá es toda la parte de negocios. Cuando ustedes entran a ventas, negocios, directamente HubSpot tiene como una serie de etapas que están ya programadas, que son estas que se ven acá, ¿sí? Y que son las mismas, volvemos a lo mismo. Si ustedes quieren editar las etapas del negocio, se tienen que editar antes de que empecemos a trabajar, ¿sí? Por supuesto que después en la marcha pueden ir cambiándolas, no pasa nada, pero contemplen todo esto antes de arrancar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el proceso que les sugiere HubSpot? Cita programada, que es un cliente calificado para comprar, la presentación programada, el responsable de tomar las decisiones, o sea, pasamos a dejarle la información al responsable, se mandó el contrato, cierre ganado, cierre perdido. Independientemente de las etapas que ustedes creen, chicos, las dos que no les pueden faltar jamás son el cierre ganado y el cierre perdido. Tanto la información de lo que hayan vendido como lo que hayan dejado de vender, porque la cotización es muy cara, porque por algún motivo el cliente no quiso hacer la compra, por lo que fuese, toda esa información es súper útil, ¿sí? Entonces, tanto las que ustedes puedan cerrar como las que ustedes pierdan, las tienen que poner registradas acá, ¿sí? Independientemente que después cambien todas estas etapas que les muestran acá, los tienen que cargar, ¿sí? Entonces, como yo les mostré, pueden crear el negocio desde el contacto o pueden crear un negocio desde la pestaña de negocios. Entonces van acá, crear negocio, y lo mismo que completamos antes. Puedo ponerle toda la información que les mostré y directamente se puede crear desde acá. ¿Sí? ¿Cómo lo gestionamos? Supongamos que nosotros entramos a este negocio en particular, nos trae ahora toda la información del negocio. Bárbaro, ahí nos trae toda la información. Nos dice cuál fue el negocio que tenemos, fue el seguimiento, toda esta cronología que vende el contacto se las vuelve a traer, ¿sí? Acerca de este negocio, toda la información, ¿sí? Y entonces directamente ustedes acá pueden decir, bueno, ¿saben qué pasó de etapa? Este negocio lo ganamos. Entonces, ya se cambió. Si yo vuelvo para atrás,
Fíjense que el negocio ya pasó a ganado. Y acá abajo me está haciendo el total. Entonces tengo toda la información registrada ahí. Esto pueden ir jugando con las vistas. Esta vista a mí me gusta más. Hay gente que le gusta esta vista que está toda en una lista. Eso ya es a gusto personal. Pueden ir armando desde acá arriba, pueden ir jugando con las vistas que ustedes tengan, ¿sí? Y por último vamos a ir a la etapa de, ¿todo claro con los negocios, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Vale. Y vamos acá a la parte de tareas, que esta es la que para mí, para que dejen de usar la agenda, si alguno usa agenda en papel, o para que dejen de registrar en el cuadernito, es fundamental que usen la herramienta de seguimiento. Cuando la aprenden a usar, van a ver que después no la quieren dejar de usar porque es súper útil. Incluso si ustedes usan Google Calendar, pueden vincular la parte toda de tareas, la pueden vincular al calendar. Entonces, si no están tan acostumbrados a mirarlo desde el HubSpot, directamente les pueden llegar todos los avisos al correo electrónico porque tienen vinculado con Google Calendar. ¿Sí? Entonces, me está explicando acá porque la cuenta es nueva. Acá tenemos tareas que están abiertas, o sea que no las terminamos de hacer. Las tareas que vencen hoy, que yo, por ejemplo, hoy no tengo tareas programadas. Las tareas que vencen esta semana, que acá no tendríamos porque le pusimos la tarea que termina, que sea para el lunes, y entonces esta semana ya no habría. Atrasadas, si es que nos vienen quedando tareas viejas, y entonces acaba quedando en atrasado. Entonces, bueno, vamos por ejemplo a las tareas abiertas, ¿sí? Acá ustedes, si ustedes estuviésemos acá en la pestaña del día lunes, esto aparecería en vence hoy, ¿sí? Porque habíamos puesto que esto vencía el lunes. Entonces acá tienen todo lo que es la parte de la tarea. Les dice que tienen que hacerle seguimiento, con qué está asociado, y acá, por ejemplo, les dice la fecha de vencimiento, sería el 29 de junio y el 1 de julio, ¿sí? Supongamos que ustedes la tarea la hicieron, directamente pueden hacer marcar, ahí está, marcar como completa. Esa tarea ya está completada. Entonces, si yo les muestro otra vez tareas abiertas, esa tarea, por supuesto, que les desapareció, ¿sí? Cuando ustedes quieran crear una tarea, pueden crearla, lo mismo, desde el contacto, o pueden entrar a esta parte, que es crear tareas, y acá le ponen el título de la tarea, llamar a Facundo Rocha, tipo pendiente, ¿sí? Puede ser que registren como que es una llamada o como que es un correo. Prioridad alta. Esto no. Acá lo tenemos que crear. Y después le pueden poner directamente la fecha. Supongamos que quiero que venza otra vez el lunes a las 8 de la mañana. Le puedo pedir que me mande un recordatorio y que me lo mande 30 minutos antes y le escribo. Llamar con motivo de consultar por el presupuesto. Entonces, acá lo mismo. Podemos, por ejemplo, si queremos insertar alguna imagen, queremos insertar algún enlace, no sé si vio algún producto que tenemos en la página y queremos insertarle el enlace directamente. Lo que quieran, pueden escribirlo acá. Puedo ponerle crear y directamente ya se me cargó y la puedo ver acá. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? Bueno, y esto es lo último que vamos a ver, que es la parte de los paneles de venta, ¿sí? Ustedes acá van a poder ir editando, nosotros creamos solamente este, pero pueden administrar paneles y pueden poner un montón de información, ¿sí? Más que nada el HubSpot es cuestión de ingresar y empezar a jugar con los filtros, con la información que necesitamos. Y podemos ponerle, por ejemplo, que quiero crear un panel porque yo soy vendedor y tengo objetivos de venta y necesito saber cómo estoy yendo con mis ventas. Entonces puedo ponerle que me haga un panel de ventas y acá tenés opciones. Supongamos el representante de ventas, que puede ser, por ejemplo, esta, que queremos ver el rendimiento mensual. Entonces pongo siguiente y directamente me crea el panel. Fíjense que acá, por ejemplo, nos aparece ya que cerramos un negocio. Entonces, si esto estuviese con más información, podríamos ir viendo el seguimiento que tuvimos en los negocios. Acá podemos ver la clasificación, si hicimos llamadas, correos electrónicos.
los negocios que ganamos mensualmente este año. Entonces, si acá tuviésemos toda esta información para atrás, tendríamos toda la estadística. Los negocios abiertos por la etapa actual. Tenemos un montón de información. Podemos filtrarlo por intervalos de fechas, podemos decirle, bueno, mira, tráeme desde que comenzó el mes hasta ahora, o tráeme solamente la semana pasada. Podemos filtrarlo por propietarios, podemos ver lo que vendió Jorge, lo que vendió Pablo, podemos ver si tenemos equipos armados, cómo viene funcionando ese equipo, y así sucesivamente. Ustedes pueden crear los paneles que ustedes quieran, ¿sí? Una vez que los hayan creado, cuando entran acá, que es la parte, si tocan acá, es el iconito de HubSpot, pueden ir registrando, pueden ir cambiando el panel. Recién estábamos en el que es de representante de ventas, este se llama gerente de ventas, y pueden incluso cambiarles los nombres, ¿sí? Bueno, chicos, ¿dudas, consultas, inquietudes? ¿No? Generarte un usuario propio para ingresar. Nosotros tenemos, claro, nosotros les creamos, si ustedes quieren las, que probablemente ahora lo hagamos con Facu, les vamos a crear las cuentas, les van a llegar a sus correos electrónicos un correo para que acepten la cuenta, y una vez que ingresaron, ya está, ya lo pueden usar, ¿sí? Esa cuenta se crea con nombre y apellido, para que cada vendedor tenga su cuenta, y se los asocia directamente a la firma Bremocor. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Les parece complicado? ¿Les parece sencillo? ¿Creen que lo van a poder hacer? No, es sencillo. Es cuestión de acostumbrarse, ¿no? En mi caso particular, estoy muy acostumbrado a usar el correo y el cuadernito. La agendita. Acostumbrarse a llevar todo de manera digital. Totalmente. Nada más. No, es sencillo, parece sencillo, ¿no? El sistema van a ver que es muy sencillo de usar, la verdad. Yo creo que una de las cuestiones que más tienen que hacer, más si ya han estado en la parte comercial, es comprometerse a dejar de usar el papel. Tienen que intentar hacer todo por el sistema. Una vez que lo empiezan a hacer, chicos, no van a querer volver al papel. Nunca. ¿Sí? Es manejar esto. Decir, bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Les puedo asegurar que empezando a usar a trabajar con el HubSpot, van a poder vender mucho más, porque van a estar súper enfocados. Tienen toda la información ahí. ¿Qué es lo que le interesa al cliente? Toda la información la tienen ahí, en vez de perder tanto tiempo buscando. ¿A vos, Bren, qué te parece? ¿Te parece complicado? ¿Te parece fácil? Bueno, totalmente nuevo, pero me parece muy práctico. Lo único que hay que, bueno, poner toda la información, ¿no? Dedicarle un tiempo para eso y después empezar a practicarlo. Exacto. Me parece sencillo hasta ahora. Es Como que como te lo facilita vieron, muchísimo. como lo vieron es así de sencillo. Lo que yo les mostraba. Otra cosa no van a tener que hacer. Buenísimo. ¿Sí? Incluso yo, ¿qué les recomiendo cuando empiezan a usarlo? Si no les queda tan cómodo en el celu, yo por ejemplo, a ver si les puedo mostrar. Acá, vamos, esta es la pantalla que yo veo del HubSpot. Si no les queda cómodo hacer todo desde el celular, si ustedes están llamando a un cliente, bueno, directamente ya ponerse el celu y abrir el HubSpot y estar en la pestaña del cliente. Entonces ya estén registrando la llamada en ese momento. Porque si no, yo me acuerdo que tenía un vendedor que se lo enseñamos, lo empezó a usar, y él me decía que él tardaba mucho tiempo en cargar la información en el HubSpot, y yo le decía, no puede ser. Entonces cuando me doy cuenta, él me escribía en la agendita, en papel, lo que había hablado, y lo pasaba al HubSpot. Eso es lo que tienen que evitar, porque si no, nunca se van a acostumbrar a usarlo, ¿sí? Porque si no, mantienen el proceso viejo y el HubSpot es para registrarle la información. No lo piensen de esa manera, ¿sí? Entonces, directamente cuando estén con el cliente, abren la pestaña del contacto, ponen registrar llamada y mientras están hablando, van escribiendo todo lo que hablaron. Registrar llamada, tarea de seguimiento y ya está. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, hasta acá sería la parte de la capacitación. Yo les voy a estar mandando esta grabación por si tienen cualquier consulta, cualquier duda. Vamos a probar el fin de si podemos hacer un pequeño tutorial como para que les quede la información un poco más resumidita. Pero lo que necesiten para arrancar, me pueden llamar y lo vamos a ir haciendo juntos. Incluso quieren crear el primer contacto juntos, me llaman y lo hacemos en paralelo. ¿Sí? Buenísimo, Cami. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa, me están llamando. Bueno, Dale. gracias.
Nos vemos. Adiós. Adiós.